Este podcast llega gracias a La Pausa Presto Bar, donde pueden ustedes adquirir un montón de cositas, desde papas fritas hasta un rico ceviche de camarón. Así que no se olviden visitarnos, estamos ubicados en la avenida Los Chasquis y Velasco Ibarra, en el Club de Empresarios, Cámara de Comercio, CDC. Además, también llegamos gracias a Ardental, Arte en tu Sonrisa. Recuerden que este es un centro de especialidades odontológicas en donde pueden visitarlos y además también tienen un nuevo número para citas, información y consultas. Síganlos a través de sus redes sociales. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Y bienvenidos a nuestro podcast No Tan Empresarial, contado por pasos. Bueno, hoy vamos a dar la bienvenida a un personaje muy especial, Steffi. Así es, por supuesto, hoy domina nuestro espacio una mujer muy importante de la localidad, a la cual le queremos dar la cordial bienvenida, pero antes recuerden que estamos ubicados en el Club de Empresarios de la Cámara de Comercio de Ambato, en la avenida Los Chasquis y Velasco Ibarra. Así es, así estamos aquí. Gustosos de recibirle, mi querida Cecilita. Hoy nos vamos a conocer y también la gente le va a conocer un poquito más allá de lo que ya le conoce. Buenos días. ¡Bravo! Muy buenos días, Steffi. Muy buenos días, Eric. Qué gusto saludarles. Realmente me siento muy halagada por esa gran introducción. Yo creo que realmente soy una mujer que estoy en el ámbito político con el afán de servir. Y realmente eso es lo que me gusta. Y muchísimas gracias por este espacio. Yo tengo una consulta ahí, Steffi. Yo tengo una consulta. ¿Cómo le decimos? Ceci, Cecilita. ¿Cómo le gusta que le digan? Bueno, mi nombre es Gladys Cecilia Pérez Salinas, pero todo el mundo me conoce por Cecilia Pérez. Y claro, muchos me dicen Ceci, que es mucho más rápido, pero ya con un poquito más de cariño, Cecilita, no hay problema. Entonces, desde ahora en adelante, Cecilita. Cecilita es la forma en la que le vamos a conocer. Listo. Entonces, bueno, después de esta pequeña introducción a nuestra querida invitada, vamos a dar paso ya a nuestro querido podcast. Así Como es. lo mencioné antes, es un podcast no tan empresarial contado por paso, digamos por el primer pasito. Queremos conocer una breve introducción, una breve presentación de quién es Cecilia Pérez. Muchísimas gracias, Eric. Quien les habla, Cecilia Pérez, soy concejal rural en la actualidad. Debo indicar que mi interés por la política inició desde muy joven. Siempre desde la escuela fui presidenta del grado, siempre estuve en el tema del liderazgo y ya en mi vida en sí, en el ámbito profesional, sin duda fue ser parte de una escuela de formación en el ámbito político. Y bueno, realmente en el ámbito educativo fui estudiante de la unidad educativa 9 de octubre en Huachi Grande. Luego me gradué de bachiller en el Colegio Hispanoamérica, de tal forma que soy chivita. Y después, Saludos para todas las También chivas. a Eric le recuerdan cosas. sí. Por mi mamá, porque mi mamá fue chiva. Y bueno, ya en el tema universitario tengo una formación como auditor, soy doctora en contabilidad y auditoría en la Universidad Técnica de Ambato. En la época en que yo me gradué no habían maestrías en esta universidad pública, más bien la ofertaban en el ámbito privado, de tal forma que tuve la oportunidad de hacer una maestría en Derecho Económico Financiero Bursátil en la Universidad Uniandes. En ese espacio, sin duda, es una mezcla entre derecho y contabilidad, y por eso era como que había un vacío. Entonces, en ese sentido, decidí complementar aquello. Entonces, también soy estudiante de Derecho, me encuentro en 8º semestre de la carrera de Derecho. Entonces, es un poco de lo que ha sido Cecilia Pérez. Y bueno, en el ámbito laboral, inicié desde muy joven, desde cuando estaba estudiando, y para poder hacer mi tesis de doctorado, opté por ser ayudante de laboratorio. Fui ahí creciendo en el ámbito secretarial. Empecé como secretaria de licenciaturas, terminé siendo secretaria del señor decano. O sea, siempre he ido en mejora continua. Y bueno, ahí había un tema de que estaba como secretaria y no como contadora. Y de tal forma que también quise saber si realmente mi conocimiento de formación era el óptimo, y tuve la oportunidad de ir a trabajar en una importante empresa como es Dinaricrom, que es una empresa cromadora. Entonces tuve la oportunidad de trabajar ahí alrededor de 10 años como contadora de costos. Y si hablamos de contabilidad, hablar de contabilidad de costos es cosa aparte, definitivamente. ¿En serio? Eso Bien. es para un
pasito después. Después de esta breve introducción por parte de Cecilita, vamos a recordarnos la infancia de Cecilia. Ajá. ¿Cómo fue la infancia? ¿Dónde se desarrolló? ¿Qué experiencia le recuerda a la infancia? De que Una de que travesura. ¿Qué travesura hizo? Bueno, les comento que en Huachigrande, cuando yo era niña, no había un jardín de infantes. Entonces, justo en esa época, mi tía Rosita se graduaba de maestra y le salió el nombramiento en Mocha. Entonces, en Mocha lograron hacer el primer año del jardín Los Capulíes, pero no tenían niños, así es que me llevaron al jardín en Mocha. Entonces tengo grandes anécdotas de mi jardín en ese importante cantón, al cual quiero mucho, porque sin duda me trae grandes recuerdos. ¿Y cómo era Cecilia de niña, así de chiquita, en la casa con los papis? Sí, ¿cómo era? Era ¿Cómo era? tranquilita, un poco molestosa, introvertida, extrovertida. ¿Cómo era? No, bueno, yo creo que siempre he tenido un liderazgo innato. De niña muy traviesa, creería, pero hoy realmente creo que de niña siempre tenía esa predisposición de velar por los demás, siempre defender causas justas y siempre eso me ha motivado, el servir, el ayudar, el coordinar, el ser amigueros, el poder ayudar, el sumarnos. Uno de mis eslogans es juntos somos más fuertes. Yo creo que si sumamos voluntades, si sumamos ideas, realmente podemos hacer grandes cosas. ¿Y alguna travesura que se recuerde de niña? Cualquiera la que se interesante. recuerde. Cualquiera la que se fuera. Claro, no me levantaba pronto y la tía ya no me llevaba y entonces me dejaban en el bus y le decían a la empresa que se iba a Riobamba, dará dejando en Mocha. Y entonces ahí me iba caminando en el tiempo y llegaba ya al receso. Llegaba al receso. Antes eso. Ajá. ¿Y qué le decían? ¿No le hablaban? No, bueno, como era recomendada de la profesora de la tía Rosita, ya no me hablaba. ¿Y alguna vez se quedó dormida en el bus? Bueno, sí, pero como ya me conocían que siempre tenía que quedar, me decían, bájese, muchas gracias, y siga nomás. O sea, ahí vemos cómo ha cambiado, ¿no? La seguridad que antes teníamos Claro. con nuestros niños, como digo, mandar en una empresa que se va a Riobamba o que se va a Guayaquil, dará dejando en Mocha. Y mire que ahora realmente caminar en la calle con nuestros niños ya no es pertinente. Claro. En muchos casos. Ya no podemos salir con tranquilidad. Ajá. ¿Cómo era en la escuela en lo académico? Bueno, realmente muchos profesores me tienen mucho cariño, hasta ahora con muchos que me encuentro, si eran de la universidad o del colegio, realmente me dicen que ellos siempre vieron ese potencial en mí y que se sienten realmente muy honrados por haber sido parte de esa formación que hoy tiene Cecilia Pérez. Y les agradezco mucho porque sin duda yo creo que la incidencia de nuestros maestros y sobre todo el amar, el considerar que la educación no es una obligación, sino una puerta para un conocimiento que rompe cadenas, que te genera mejores oportunidades, es fundamental. Yo quiero preguntar algo. ¿Alguna vez alguno de nosotros, Eric, el señor productor, nuestro amigo también, se han quedado dormidos en el bus? Yo sí. Yo les cuento una anécdota. Yo me acuerdo que estudiaba en El Santo. Y yo no sé en qué estaba pensando, creo que me desvelé por tu culpa. Solo tú, no, mentir. Sí, y cogí el bus equivocado. Sucede que como por el espejo bajaba el bus de Pinjo y el bus de Atocha. Yo creo que habré estado bien dormida, la verdad, y cogí el bus de Atocha. Y me quedé dormida y me acuerdo que me desperté más o menos ya por donde venden las coladas, por cerca del Pío 10. Mi mamá me daba veneno ese día, o sea, literal, ir en el bus es a mí al menos yo me subo a un carro y me duermo. Bueno, yo cuando me amanecía, yo cogía la Unión porque daba la vuelta en mi casa, porque bueno, yo vivo, soy oriunda de la parroquia Huachigrande. Mi casa justamente es en la Manzana de Oro, es la última casa de Huachigrande. Entonces, cuando yo amanecía, me cogía el bus La Unión porque daba la vuelta en la casa. Entonces, ya con el giro me despertaba. Pero cuando no pasaba nada, me cogía el Tizaleo, o cogía el de Mocha, o cogía el de Ceballos, porque ahí sí estaba atenta para bajarme. ¿Y cómo era la infancia de Cecilia Pérez en el barrio, con los amigos, amigas? ¿Salía a jugar
o no salía a jugar así con los amigos? ¿Qué jugabas? Sí. ¿Qué se acuerda que jugaba? Cuando eran niñas. Bueno, cuando era niña, nosotros vivíamos no en la Manzana de Oro, sino en el barrio San Alfonso, que de hecho tiene ese nombre en reconocimiento al trabajo de mi papi. Mi papá fue presidente de la Junta Parroquial en la época que no se ganaba sueldo, ¿no? Claro. Sino que más bien era plata y persona por generar desarrollo en la zona. Entonces, en ese barrio, claro, vivíamos mucha familia, entonces, claro, nos reuníamos con mis primos, con todos. Y claro que salíamos a jugar y todo, pero eso sí, siempre luego de haber cumplido las responsabilidades, porque en aquel entonces teníamos la producción de la manzana y de la mora. Entonces, claro, a nosotros los niños nos hacían juntar las caídas, o por ejemplo en la mora íbamos cogiendo guapo guapo, como muchos dicen, o sea, las más bonitas para abocar, porque tenemos esa costumbre o esa tradición de abocar el canasto de mora. Bueno, así entre tantas ¿Y se ha anécdotas. pinchado con las ramitas de mora? Claro que sí, por eso desde ahí dije, no, este tema de agricultura No es para mí. no es para mí, O sea tengo que Cecilia apostarle a la Pérez educación. Cecilia Pérez es una persona que desciende de la agricultura. Claro que sí, y es por ello que he defendido a los agricultores, a los productores, y ahora le doy gracias a la vida porque soy parte del directorio del mercado mayorista, y con esa visión del agricultor, del productor, sin duda, he generado muchos procesos en los que se les dé un trato adecuado, una atención oportuna, y hoy mismo justo estoy en un proceso de fiscalización, por cuanto dentro del proceso nosotros habíamos pedido la cubierta de la nave Q, que es donde se realiza el comercio de la producción local, de nuestra producción local. Entonces, sin duda, hay muchos temas que hacer, hay muchas cosas que se han hecho, pero falta mucho por hacer. Pero lo fundamental yo creo que es la voluntad de trabajar, esa convicción de servicio por un interés general más que por un interés propio. Claro, sí, estamos de acuerdo. Estefi, ¿tú alguna pregunta más? No, me estaba acordando, yo también he cogido moritas y también me he picado con los pinchitos. A mí sí me gusta el tema del campo, bastante, de los campesinos. Tuve una vez un novio campesino, iba a decir. Eso es tema para otro podcast. Tema para otro podcast, para otro podcast. Bueno, sigamos ya. Vamos por otro pasito más. Vale. ¿Cómo fue la transición de Cecilia Pérez de la escuela al colegio? ¿En dónde estudió? ¿Cómo fue la mejor etapa que mucha gente lo considera del colegio? ¿Cómo fue esa parte? Es interesante el tema, como le había indicado, vivíamos en San Alfonso y ya para irme al colegio nos pasamos a la Manzana de Oro precisamente por la movilidad, porque en San Alfonso no teníamos el servicio de transporte, ¿Ya? sino el pisaleo que pasaba con un periodo muy distante. Entonces, bueno, realmente fue ese cambio, era como salir del campo a la ciudad, por hacer un ejemplo. Y bueno, realmente ahí tuve muchas experiencias. Volví a ser presidenta siempre de cada año, de cada paralelo. En algún momento y ayudé e impulsé para que nuestra lista sea la ganadora del Consejo Estudiantil. En este entonces, igual, el trabajo siempre fue así. Y bueno, realmente ahí tuve la oportunidad también de estar en el tema de cachiporreras. Si hablamos de una experiencia que... Vamos a esa experiencia. Éramos de traer un bastón que nos demuestre. ¿Se acuerda o no se acuerda? En aquel entonces muy guambrita todavía. Bueno, y lo que pasa es que fue coincidencia, porque de verdad yo quise ser parte de la banda de gala. ¿Ya? Y ya nos seleccionaron y todo chévere y emocionados. Y cuando ya estábamos todos los seleccionados en el patio, nos pidieron, levante la mano los que son izquierdos. Y entonces yo levanté mi mano. Muchas gracias, señoritas, regresen a sus aulas. Así. ¿Y cuál era el tema? Claro, era difícil poner en la fila a un izquierdo porque no era la misma línea y era difícil también el tema del adiestramiento. Entonces hasta ahí llegaron mis expectativas. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Pero después tuve otra selección y ya fue en el ámbito de las bastoneras y todo el ¿Y tema. cómo fue? Fue interesante también, bueno, es una bonita experiencia, yo creo que es el sueño de todas las chicas cuando estamos en ¿Era el principal colegio. o no? Sí. Bueno, mi talla yo creo que fue influyente en aquello. Ah, Porque sí soy Estamos media con un altita. influencer. en sus tiempos. Esos tiempos. ¿Y fue parte también de la comparsa o no? Sí, bueno, siempre he participado. Creo que Sí, era baila Cecilia. Cecilia Pérez, creo que era la persona que siempre decía, yo señorita, entonces Voluntariamente. muy Yo, activa. por favor. Voluntaria, sáquenme a mí. Ya. O era de las que decían, ¿quién quiere salir? Y todos le regresaban a ver usted. Sí, bueno, yo creo que también es tema de apoyo, ¿no? Creo que
Mi padre fue una persona que era muy visionaria y entonces con el afán de contribuir a varios sectores, a varios barrios, era la reinita de la casa, ¿no? Entonces tuve muchas experiencias, de hecho, tengo ese arraigo de mi territorio por cada uno de los sectores, porque si no era madrina de un equipo, era madrina del barrio, reina inclusive participé en la reina de mi parroquia, representé a la Gran Colombia, obtuve el segundo lugar. Si hablamos en la universidad, también tuve la oportunidad de ser reina de mi facultad. Participamos a reina de la universidad, que también tuve una buena participación. Bueno, realmente he sido muy versátil en el tema. Una chica fashion de todo terreno. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Para que vean. A ver, yo siempre te pregunto, ¿no? Y usted, si no me deja mentir, es ¿en cuántas materias se ha quedado a supletorios o no se quedó a supletorios? Pasó en el primer año. Claro, pasar de una escuelita rural de pronto al colegio, sí me cogió de nuevo el cambio de maestros, porque teníamos un solo maestro. Y claro, yo realmente me quedé en todas las materias, creo. En el primer año me fui toda la semana como ir a dar exámenes normales. Menos en recreo. Claro, y entonces, bueno, ahí se dio una anécdota, ¿no? Que mi mami estaba enojada y no quiso ir ni a ver los cuadros. Y supuestamente mi tía había ido a ver los cuadros y nos dijo que había perdido. Entonces, cuando nos fuimos en periodo de matrículas, yo me fui a matricular en primero. ¿Ya? Y no aparecía en la lista para matricular. Bien. Y entonces no sabíamos qué era, qué había pasado. Y cuando fuimos a colecturía y todo el tema, y claro, yo sí había pasado de año, entonces por eso no estaba en la lista, estaba en la lista de segundo curso. ¿Cuántos santos ha piado para pasar? No, nada. O sea, ¿cuántas velitas prendió? Sí, díganos la verdad. Aquí entre nosotros, para los próximos estudiantes que se vayan a quedar en todas las materias, ¿cuál es el secreto? La verdad es estudiar. Yo creo que ya con esa experiencia realmente sí dije, no, hay que estudiar, hay que dedicarse. Y ahí sí fue la única vez que me quedé. ¿Y los papás, cómo fue esta noticia? ¿Cómo lo tomaron? Claro, no, pues arrepentidos porque ya, como se dice, la pizza ya me dieron. Pues. Sí, claro. La pizza. ¿Cómo eran las pizzas de sus tiempos? Porque ahora dicen que alzando la voz ya piden psicólogo. Ah, no, en aquel entonces sí eran de veras, pues que la típica de correa en mano. rompieron el palo en la... Con correa en mano, eso sí de ley. ¿Solo con la correa o con lo que son? No, correa en mano, mi mami, eso sí. Pero sí le dio... Eso como decía, para que corrija, no para que sea solo Para saludo. que te duele y te cuerde. Exacto, como dicen, para que no sea pegado con rama de cebolla. Vea eso, pegado con rama de cebolla. ¿Verdad? Listo. ¿Verdad? ¿Algo más de tu parte, Sofía, o si no yo continúo? Sigamos, me parece muy interesante. Ok, vamos. Siguiendo en este ámbito de la secundaria, ¿no? ¿Cómo fue el primer amor? O ¿cómo es lo que se va a preguntar, Steffi? ¿Cómo es? ¿Es coqueta? No puedo descoquetar. ¿O es coqueta, atenta? A ver, ¿le conquistaron o usted conquistaba? ¿Usted era la coqueta o le coqueteaban? Ay, bueno, es una mezcla de todo. Bueno, yo creo que hay una delgada línea entre ser coqueta y ser amable o ser sonriente. Es lo que los hombres confunden, ¿no? Exactamente. Entonces, así te digo. A mí sí me ha costado muchas veces. Muchas personas piensan que es coquetería, pero no, es sonreírle a la vida, es sentirse a gusto con uno mismo, con lo que hace. Entonces eso muchas veces lo desdibujan, ¿no? Pero ya en el ámbito romántico, bueno, realmente mi esposo fue mi primer amor y ya está. Primero y último. Primero y último. Sí, fue el primero y el último. Ajá, justamente. Pero, Me sorprende. ¿cuántos oficiales? O sea, él fue el oficial. Y de ahí por Desde detrás... siempre y para siempre. Desde siempre y para siempre, de hecho. ¿Desde qué año, Ben? Ya cuando estuve en quinto curso, a finales de quinto curso, hicimos un baile en el colegio. ¿Ya? Y entonces ahí, claro, había que vender los boletos, entonces por ahí era el tema. ¿Eran de los cursos que hacían esos bailes fantasmas, de eso? No, ¿O nunca hicieron eso? era un baile que hizo todo el colegio. Entonces ¿Ya? era en el colegio, en el patio del colegio. En la época que estaba de moda Garibaldi, entonces usabas las faldas cortas, Claro. las botitas y todo el tema, entonces... Pero sí Claro. hicieron alguna vez ese sorteo fantasma, aunque sea para recolectar
¿Fondos? Bueno, realmente dentro de mi curso no. En mi lista no, dice. En mi curso no. Cuando estaba de presidenta, Cuando yo estaba de no. presidenta, no. Ya. ¿Cómo fue cómo le conquistó su esposo? Bueno, realmente es una persona que me atraía mucho por su personalidad. ¿De qué colegio era? Él estuvo en el Colegio Bolívar. Como siempre. Como siempre. No se diga más. Dicen que los del Bolívar tienen algo pícaro por ahí. Confírmelo, señor productor. Que sí. Entonces sí, me gustaba mucho, que es muy caballero y así muchas cosas que, claro, bueno, él es 5 años mayor para mí, entonces eso admiraba, ¿no? Su forma de ser y lo caballero y todo eso, esa parte de ese feeling. ¿Cómo se le declaró? ¿Cómo se ¿Se acuerda? recuerda de esa vez? Ay, ¿Cómo eran las declaraciones antes? bueno, la típica que la primera conquista era tomarle de la mano, o sea, ¿Ya? porque en aquella época no era usual, ¿no? Entonces, Ajá. claro, el principio era como que tomarse la mano, ya la primera conquista y todo el primer tema, paso. el primer paso. Y bueno, siempre me decía que igual él valoraba en mí, más allá de mi belleza física, mi capacidad intelectual, y él decía que eso es lo que le atraía. Y sobre todo mi forma de ser, o sea, él sí logró diferenciar que no era coquetería, sino que era mi personalidad. Entonces, Afortunado el hombre que diferencia entre coquetería y ser amable. Así Me ha o pasado. personalidad. He sufrido O personalidad. esos gajes de uno ser chévere. es. Ajá, exactamente. ¿Y era detallista? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo más loco que le regaló? Lo que se recuerde siempre. Bueno, él me regaló un peluche blanco, era un osito, y sus patitas tenían muchos corazoncitos rojos. Pero de esos ositos grandotes. No, era un pequeñito, ¿Y eso qué le bonito. regaló? ¿Qué es lo más loco que le ha regalado? Ay, lo más loco cuando fuimos novios, yo no sabía qué regalar, le digo yo. ¿Ya? Bueno, yo ahí realmente pedí apoyo, ¿no? A alguien que me diga qué le regalo, qué le regalo. Y bueno, a mí me dijeron que les gustan las billeteras, así es que ahí hice todo lo posible por Ok. obsequiarle Y un una. hombre solo ¿Gusta cambia todavía la... o ya no? Confirme. A mí sí. O sea, Sí. un hombre cambia la billetera cuando alguien le regala. ¿En serio? Porque de ahí puedes tener la billetera 5, 6, 7 años. Pero hasta que otra persona te Entonces, regala la le billetera. acepté a Lo lo aceptó. Sí, le Buen acepto consejo. porque... Buen consejo. Buen consejo. Listo, vamos con otra Muy bien. preguntita de esas que no me puedo saltar. El paseo de fin de año. Mm. ¿Cómo fue el paseo de fin de año? Ay, muy lindo. Nosotros nos fuimos de paseo a la playa. ¿Hasta dónde se acuerda? Todo el tiempo me acuerdo, porque Todo claro, el tiempo. estuvo muy lindo y nada, nosotros tuvimos una experiencia ahí que, claro, los hombres son un poquito más avesados, ¿no? Entonces había un tronco en el borde de la playa ¿Ya? y ellos metieron ese tronco y claro, estaba chévere para flotar. Entonces nosotras las mujeres Buena estábamos, playa. pero mientras tocábamos piso. Ya. Y ya cuando ya no, muchas nos regresamos, Ajá. pero los hombres no es como que ese tema de medir Por eso quién es no más ¿Quién es más fuerte, fuerte? quién ¿Quién es más sobrevive? valiente y todo. Y claro, ahí lamentablemente a un compañero le picó una mantarraya en la pierna, en ¿Una la rodilla, sí. Entonces, hasta ahí se le acabó el paseo al pobre, entonces él le acompañó al tutor y al profesor y el resto nos divertíamos en la playa. O sea, pero fueron en plan sano, no hubo nada de... No, realmente yo creo que siempre hubo este tema de camaradería, de amistad sana, de disfrutar. Ahora es más bien que lamentablemente muchos jóvenes no conciben otra forma de disfrutar, sino únicamente con el exceso en el alcohol y en el consumo de la droga. Obviamente no es ni culpa de ellos, sino que lamentablemente no ha existido una política pública que les proteja, ¿no? Hoy realmente nos vemos como país, como ciudad, estamos afectados realmente por este tema del narcotráfico, del alcohol y que tanta inseguridad nos ocasiona. A ver, ya una vez graduada, ¿cómo se recuerda la graduación suya? Bueno, me pareció ¿De qué generación es? un logro importante. Yo me gradué en el 93. ¿Ya? Vente. Ajá, entonces, claro, para mí sí fue un logro porque durante mi carrera le tuve a mi primer hijo, Steven. Entonces, por eso hay una distancia bastante pronunciada entre mi primer hijo y el O sea, que lo tuvo segundo. en el colegio. No, en la universidad. Ah, no, yo En me la refería universidad. de la graduación del colegio. Mi graduación del colegio ¿Lloró? hermosa. ¿Lloró? Claro que sí.
Bueno, ahí el colegio le tengo un cariño especial porque, bueno, ahí fui señorita contador, porque como en el Hispanoamérica una de las mejores carreras o formación de especialización era contabilidad. Entonces, claro, ahí se elegía por el día del contador a su reina, entonces fui electa como tal. Entonces, realmente hay tantas anécdotas ¿Cómo fue esa y con anécdota mucho de ahí? cariño. Bueno, fue interesante porque ahí recién por primera vez conocí el colegio de contadores, ¿Ya? porque claro, todas las señoritas que fuimos electos contadores tuvimos la oportunidad de asistir al colegio de contadores para la elección de la señorita contador. ¿Y cómo fue su experiencia de elección? Lindo, es una experiencia muy bonita porque yo creo que eso amo de las cosas que hago, a las personas que conozco, a los lugares que interactuamos, y eso sin duda ha enriquecido mucho a mi formación, a mi personalidad y al conocer a las personas. Claro. Y ya en la graduación, ¿con cuánto se graduó? A ver, yo me gradué con casi 9. Dijimos el título. Ajá. Casi En el colegio. Y en la universidad sí me gradué con 9.43. Buen puntaje, ¿no? Listo. ¿Algo más, Sefi, para en esta parte Creo ya que cerrar? culmina el segundo paso. ¿Estamos en él? Vamos al tercer paso, Vamos al que tercero. es la etapa universitaria. ¡Ay, lindo! ¿Qué es para ustedes mejor? ¿La universidad o el colegio? ¿Cuál le considera la mejor etapa para usted? Bueno, si hablamos de responsabilidad, menos responsabilidad en el colegio, más responsabilidad en la universidad. Si hablamos de universidad, para mí fue un mayor reto porque tuve, cuando estuve en segundo año, a mi hijo mayor. Entonces, claro, era o estudiar o tener más hijos, ¿no? ¿Cómo Entonces, fue, perdón que le interrumpa, este tema ya de verse como mamá? Sí, justamente eso es lo que te hace cambiar, ¿no? Ya hay una responsabilidad que es un hijo, una responsabilidad que es una familia. Entonces ya le tomas las cosas con más seriedad. Ya no es el típico de salir a molestar, a la joda, ni mucho menos, Claro. sino realmente existe una responsabilidad especial y un porqué, una motivación mucho más arraigada. Ajá. Entonces, por eso realmente existe una diferencia entre mi hijo mayor, que tiene 25, y mi hijo Mateo, que tiene 10. Entonces, fueron 14 años y fueron precisamente los años que les invertí en el ámbito educativo, voy a terminar la universidad, voy a terminar el diplomado, voy a terminar la especialización, voy a terminar la maestría. Claro. Entonces, como que siempre iba relegando el tema, ¿no? Y hasta que en algún momento dijimos, no, vamos a tener, sí, no, tengamos. Y le traemos a Mateo. Muy bien. A ver, sigamos, ¿no? Yo quiero saber, en la parte académica en la universidad, ¿usted tenía claro que iba a seguir? ¿O fue como que tengo esta opción, Se cambió de pero carrera. debo irme a esta opción? ¿O ya fue decidido? No, bueno, realmente dentro de mis aspiraciones a mí me gustaba mucho el tema de la economía, el tema de manejos estadísticos, de esos datos y todo, pero en aquel entonces no había economía en nuestra ciudad, únicamente en Quito. Pero claro, soy de la generación en la que tus papás no te Claro, eso sueltan, te iba a no preguntar. te mandan. Sí, era de la Entonces, generación a que pesar decían, que "Vaya tenía a nomás". mi tía que vive en Quito y que hizo todo lo posible por llevarme y todo, pero no, o sea, no. Entonces, estudió la carrera porque no había aquí. Exactamente. Entonces, una carrera afín a economía era Claro. auditoría y contabilidad. Entonces, por ahí el ¿Qué nexo. es lo más loco que se recuerda de la universidad en todas las experiencias? Bueno, realmente era interesante. Bueno, mi papi tenía una Ford 350 ¿Ya? con cajón de madera. Ya. Entonces, claro, a mí me prestaba y yo era feliz porque me iba en carro y no en bus. Y claro, todo el mundo se admiraba que llegaba en ese carro grandote. Y entonces mis amigas le decían el barco, porque nos metíamos 8 o 9 compañeras en la cabina. Todos iban ahí Vea, metidos. Sí, Como chivitos. Como che. Muy bien. Listo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No, creo que está comprendido. Yo nunca me he subido, no, nunca me he embarcado. De pronto, ¿usted era de los que aceptaba los parrillazos? ¿Se ha ido alguna vez en parrillazo? no, la verdad no. Hay No. que llevar. Hay que llevar No. parrillazo. De aquí salimos y Vamos a vamos hacer a un par. parrillazo por todo el club. A parrillazo no, más bien era buena caminante y hasta ahora me gusta mucho. Ah, sí, le gusta Sí. caminar bastante. Bueno, es que ¿Es deportista? sí. Me gusta el atletismo, me gusta el vóley también un poco. Ah, Una ya. mujer completa. Ajá. Bueno, vamos a seguir al siguiente pasito, ¿ya?
Vamos a ver ya en la parte un poco más sentimental. ¿Cómo se caracteriza Cecilita Pérez en la faceta de madre, en la faceta de esposa, en la faceta de la dura del hogar? Bueno, yo creo que dentro de mis convicciones de ser una excelente mamá, creo que en muchas ocasiones soy muy condescendiente. De hecho, con mi hijo mayor somos muy pegados, más como amigos que como mamá e hijo. Entonces, ¿Es el hijo querido? Sí, sí, Siempre sí. El preferido. Siempre hay un preferido. No necesariamente preferido, ¿no? Pero hay mucho más Le feeling comprometo y esa todo el pregunta, tema. ¿no? Perdón. Pero de ahí Mi realmente prometido. es una gran diferencia, ¿no? Es ser una mamá sin una madurez en la que cuando se despertaba mi hijo mayor, yo me molestaba y decía, ay, ya se despertó, pero si recién le dormí, porque claro, yo quería hacer otras cosas. Pero en cambio, eso era precisamente porque recién era el nexo familiar, el tema económico, la estabilidad económica, la estabilidad laboral, entre otras cosas. Y qué diferente luego de 14 años. En cambio, cuando le tuve a Mateo, tú estás como mujer madura, con más predisposición para ser mamá. Económicamente también ya estás en otra situación. Entonces, claro, cuando se despertaba decía, qué lindo, ya se ha despertado. O sea, eso es una gran diferencia. Y es más como ese sentimiento que, como cuando no es lo mismo un hijo que como nieto, ¿no? Entonces, como nacionalmente, Mateo es como que fuera mi nieto. Y ya está lista para hacer. Exacto, ya está lista para De ser hecho, abuela. me tomo anticonceptivos para no ser abuelita. Esa respuesta no me la esperaba. Buenísima. ¿Pero está preparada? Sí, bueno, realmente yo creo que Steven es una persona la cual tiene mucho de mí. O sea, y eso realmente me da mucha tranquilidad, que yo creo que siempre va a tomar las mejores decisiones. Es también muy amiguero, a las chicas con las que ha salido también les conozco. Entonces yo creo que, bueno, es el orden de la vida. En su momento Dios dirá. Realmente anhelo del corazón que sea una persona que realmente le ame de verdad, del corazón, y que sea para felicidad de él más que la mía o de mi esposo o de su hermano. ¿A cuántas nueras ha conocido? Vos sí. Bueno, o sea, no se sabe. Bueno, amiguitas, por ahí unas cuantitas. O sea, no le ha presentado nada oficial. No, oficial. Hasta ahorita nada, ninguna nada. oficial No, que le diga, no. mami, mire, aquí está. Prepare. Entonces, solo amigas. Amiguitas, nada más. Yo conozco esas amiguitas. ¿No? Muy bien. ¿Listo? ¿Algo tú, Ceci? Concreto, la verdad. Clarísimo. Si pudiéramos definirle en una sola palabra, ¿cuál sería? Trabajo. Trabajo. Entonces, yo ya, claro, dentro de la parte ya para ir terminando un poco el podcast, quisiera saber cómo ha sido la reciprocidad de sus hijos ante lo que es Cecilia Pérez actualmente. ¿Cómo lo han tomado? Bueno, realmente es un tema interesante porque en el tema de trabajo, como concejal exige mucho, no respeta horarios, no respeta fines de semana, entonces sí hay un poco de sacrificio de familia, de tiempo de familia. Por ello lo que trato es de dar tiempo de calidad, porque realmente en un tiempo prolongado generalmente no se puede. Pero para ello, por ejemplo, mi compromiso, me levanto a las 5 de la mañana, hago mis gestiones más rápido para tener ese tiempo con ellos. Y bueno, yo creo que me quieren mucho, al menos eso me dice mi pequeño, que es un bandido. Es un travieso, ¿no? Sí, Siempre los segundos son... Él es Sí, dicen que los segundos ya nacen con chip. Bien, sí, pues. Él tiene el nuevo chip, sin duda, y es bien cariñoso, bien ¿Qué expresivo. travesura le ha hecho? Ese es un bandido. Un día me dice, mami, no tengo clases. Y yo le digo, ¿cómo así? Me dice, es que por el Día de las Américas, mami. Yo digo, bueno, como ya no estoy en este tema de cívica histórica, ya, bueno, no se fue y listo. Cuando un día nos vamos a la sesión y había que justificar la falta. ¿Y qué le hizo? Pues ya nada, no se fue ese día a clases. Ese es el nuevo día, ese es el nuevo feriado. No había escuchado el Día de las Américas. El Día de las Américas. Así de pilísimas. Y otra anécdota así que... Con mi Mateo. A él le encanta mucho el canguil. ¿Ya? Entonces, bueno, viene, te abraza, mami, te quiero mucho, que no sé qué. Y ya, y tú y todo. Bueno,
puede hacerme un canguil. O sea, ¿cómo le dices que no? Ya, mi amor, Esa es la venga. típica. Y usted sí la ha pasado en la que usted está tranquilita haciendo cualquier cosa y llegan y le abrazan y usted es como que de una chili. No hay ¿Y permiso. ahora qué pasa? Es que ¿le ha pasado eso? Sí, por eso ya sé que quiere canguil. Muy bien. Y para permiso de sin fiestas, algo. Bueno, para el pequeño todavía no sale. Para el hijo mayor ya está en la nueva onda de que casi permiso, muy poco. Mami, ya regreso, estoy bien, y no hay más. Para que vean. Esa es la nueva onda, Para ¿no? que Como vean. que mamita, estoy aquí y ya, Bien. ya voy, no, ya Siga voy. respirando. Mami, estoy No te bien, no te preocupes. Ya Es la estoy subiendo. Y Ya algún estoy. rato le he hecho así, pero es asustar de algo. Bueno, realmente hoy con la inseguridad sí es una preocupación si nos llega pronto, entonces a veces tiene un horario de llegada y a veces no una vez nos llegó, Ujú. entonces sí era el susto, pero bueno, ahí había sido que se averió el vehículo y todo el tema, Claro. pero de ahí no más. Muy ¿Algo bien, más, Steffi? estamos creo que ya llegando a la parte final. El día de hoy una invitada de lujo, creo que la hemos conocido en todos los aspectos que casi nadie, y me atrevo a decir casi nadie debe conocerla, así que me parece muy interesante. La reinita Cecilita, Muchas gracias. ¿qué les Sí, parece? sí. Amplia trayectoria. Una top model. No, Top model de para que Ambato. es incorporada a todo, absolutamente todo. Me parece bien. Chévere. Y ahorita ya para despedirnos, unas palabritas de mi querida Cecilita. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecerles por este conversatorio y sin duda yo creo que lo importante del ser humano es la honestidad, la transparencia, el no tener un discurso fingido, sino lo que uno es y entregarse con esa voluntad, con ese servicio. Y sobre todo un mensaje a los jóvenes y a las mujeres fundamental. Tener valentía. Y tener valentía no es solo hacer las cosas, sino hacerlas a pesar del miedo, a pesar de los peros, a pesar de muchas cosas. Pero cuando uno tiene una convicción en el corazón y en la mente, siempre hay esa voluntad de hacer las cosas. Y entonces no detenerse por miedo, sino realmente nunca renunciar a sus ideales, a sus principios, a sus objetivos, y siempre creyendo en un ser supremo como es Dios, que siempre nos pone en el momento oportuno, en el lugar oportuno, y nos rodea de personas que sin duda se alinean a ese espíritu que nosotros tenemos, con transparencia, con honestidad, con el bien hacer, con el servir, que eso es lo fundamental. Muy bien, un aplauso entonces. Aplauso. El día de hoy. Muchísimas gracias, Cecilita. Este espacio es hecho para ustedes. Muchas que no sea gracias. la última vez que nos acompañe, que nos siga comentando sus experiencias y sobre todo que compartamos estos espacios, ¿no? Que creo que son importantes para, como lo dice, conocernos fuera de lo que ya mucha gente conoce. Así que las puertas, como siempre, de este canal, de SBC, es el canal digital de la Cámara de Comercio de Ambato, está presto para siempre recibirnos. Gracias. Muchísimas gracias, Steffi. Muchísimas gracias, Eric. Ha sido una tarde muy entretenida, muy amena. Y gracias porque permitan que la ciudadanía conozca quién es Cecilia Pérez. Muy bien. Listo, hasta aquí el capítulo del día de hoy. No se olviden suscribirse, darle like y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como SBC Canal Digital de la Cámara de Comercio de Ambato. Eso ha sido todo por el día de hoy y nos despedimos con un fuerte abrazo para todos ustedes. Chao, chao, Hasta chao, luego, chao, bye. chao.